Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe de todos los días, Ñande Yarañe del Antiguo Testamento. Estamos viendo la teología del libro de Ruth. Este hermoso libro de 4 capítulos nada más, pero sobre todo esa introducción que nosotros habíamos dicho, que el libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Es decir, aquí hay alguna situación, alguna problemática muy importante que se quiere solucionar, es decir, el autor sagrado de cierta manera está buscando dar soluciones a algunos problemas. ¿Cuáles serían estos problemas que nosotros tenemos detrás? Es decir, ¿cuál es el objetivo del autor principal? ¿Hacia dónde está apuntando? Nosotros habíamos hablado que tal vez era la de elogiar los deberes sociales del levirato. Esta mañana Monguetá lleva levirato en el sentido, si uno de tus hermanos se moría, entonces el hermano tenía que hacerse cargo de la familia, de la mujer, de darle descendencia. O también otra posibilidad será que era una protesta contra las políticas después del retorno del exilio. Sobre todo aquí se refiere a Esdras y Nehemías. Después del exilio ellos se dan cuenta y dicen verdaderamente, ya al exilio, y nos fuimos al exilio, según ellos y según esta reflexión, sobre todo de la corriente deuteronomista, porque nos alejamos de Dios. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Por las influencias de los otros dioses, nos dividimos, nos disgregamos a causa de los extranjeros, es decir, situaciones del extranjerismo. Aquí entonces surge este libro para decir, no, fíjate, Ruth, que es una moabita que era acérrimo enemigo de Israel, Moab, pero sin embargo, mira, Ruth la moabita es la que va a salvar después nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Se habla entonces de esta monarquía como salvando la figura, es la bisabuela del rey David. Bueno, después también estaba la otra posibilidad, será que era la de defender justamente la dinastía del trono de David. Tal vez por aquí, ¿verdad? Es uno de los objetivos interesantes y nos hace entender bastante esta situación. Luego, una cuarta posibilidad es el de decir que el libro de Ruth nos habla de una nueva posibilidad para la realidad de vida de las mujeres. Claro, porque aquí prácticamente son las mujeres las que llevan adelante esta historia. Y entonces realizan la historia de la salvación gracias al accionar de esta mujer. Tanto Noemí por una parte, que es la suegra, y luego Ruth, pero Ruth motu propio, ¿verdad? O sea, ella realiza por su iniciativa, por su creatividad,
sabe lo que conviene, sabe lo que es bueno, sabe lo que se necesita. Bueno, y hay una tercera posibilidad también como objetivo, será que era la de felicitar la práctica del Gesed. Gesed significa misericordia, mísero cor cordis, tener corazón con el mísero, tener corazón con el necesitado. Es una también posibilidad muy hermosa, porque estos 5 títulos que nosotros leímos, posibilidades, nosotros podemos y vemos y encontramos justamente en este libro. Es muy interesante, ¿verdad? Mirar, saber y entender lo que sucede. Bueno, y ahora estamos viendo justamente la teología. ¿Qué es lo que puede enseñar, decíamos, Ruth, este libro de Ruth sobre Dios? Nosotros allí mismo decíamos que este libro, por ejemplo, carece de milagros, de prodigios, de portentos, de visita de ángeles, de zarza ardientes, de mares que se abren, de montañas que tiemblan, de guerras santas, que son relatos muy típicos en el Antiguo Testamento. Mira, de Yayuhu formal allá, cuanto libro ya habría del Antiguo Testamento, siempre Dios se manifiesta de una o de otra manera. Todas las situaciones de la vida del hombre para darte a entender que es Dios el dueño de la historia, el dueño de toda la creación. Y entonces se utilizan estos géneros literarios, estas formas de mostrarnos que Dios está presente, ¿verdad? Pero sin embargo el libro de Ruth no tiene nada de estas cosas. El libro de Ruth en su teología es un libro pero sumamente, entre comillas, sumamente tranquilo. No mombe uasuña de omimba llevanda y por la portento cuera, etc. Pero cómo se manifiesta Dios, cómo se da a conocer Dios. Y Dios se da a conocer a través del lenguaje. ¿De quién? Y de los personajes de la historia. Nosotros tenemos unos cuantos personajes, 3 luego desaparecen enseguida. Elimelech, ¿verdad? Que era el esposo, ¿verdad? De Noemí, pero enseguida Elimelech se muere, pero después vienen también sus hijos Mahlón y Quilión. Ellos también que se casan con moabitas, dice, también se mueren. O sea, 3 moabitas desaparecen. Ahorita llega otro 3, los 3 cuñas. Noemí, Ruth y Efra. Bueno, estas son las que después continúan con el diálogo, pero después Efra también las abandona y quedan Noemí y Ruth. Y luego aparecerán los otros, que será Boaz principalmente, el otro que aparecerá en escena. Muy bien, volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. Álvaro y María tienen 6 hijos. Son originarios de Murcia, España, pero desde hace 3 años están en Albania en misión para evangelizar. Pertenecen al camino neocatecumenal. Fue una experiencia que va uno con mucho miedo, va uno no sabe lo que se va a encontrar, no conoce el idioma, no sabíamos el albanés, pero eso también nos ayudó a ser más humildes, a tener contacto con la gente. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia donde hemos visto que el Señor siempre ha ido delante de nosotros. Y nuestro trabajo es ayudar a la iglesia local, la iglesia de Albania, ayudar a la gente y estar con ellos. Aunque para ellos la llamada a evangelizar era clara, las dificultades no se hicieron esperar. Costó encontrar trabajo y, de hecho, decidieron emprender su propio proyecto en familia. Se llama Arma Misionera y elaboran a mano rosarios o artículos de devoción que venden en el extranjero. La gente se sorprende mucho cómo es que unos españoles están aquí, porque en Albania todo el mundo se quiere ir de ahí porque es un país difícil, es un pueblo muy cariñoso, un pueblo muy cercano. Un pueblo que te abre, te da comparte todo lo que tiene con la gente. Los Arnau Ortuñas son una de las muchas familias del camino neocatecumenal que han aceptado el reto de ser misioneros. El Vaticano se unirá próximamente a la Convención sobre el Clima de la ONU, lo que le permitirá formar parte de los acuerdos climáticos de París adoptados en 2015. En un comunicado, el Vaticano dijo que al adherir al histórico acuerdo negociado por 196 partes, pretende contribuir y dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a la humanidad y a nuestra casa común.
Solo los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pueden ser partes del Acuerdo de París. Como Estado observador, la Santa Sede tuvo que solicitar primero su adhesión al organismo de la ONU para poder adherirse al tratado. La medida será un gesto significativo, ya que el Vaticano está haciendo un llamamiento para que se propongan objetivos climáticos más ambiciosos antes de la conferencia sobre el clima COP27 de Egipto del próximo noviembre. Se hubiera olvidado de su origen. El Papa Francisco calificó de irreversible el camino emprendido por la Iglesia para alcanzar una política de tolerancia cero ante los abusos a menores. En la entrevista con Reuters, el Papa reconoció que en algunas iglesias católicas locales se encontraron resistencias a la hora de aplicar normas para prevenir los abusos. Sin embargo, subrayó que con cada nuevo paso crece la conciencia de que este es el camino a seguir. A lo largo de su papado, Francisco ha tomado diversas medidas. Apenas un año después de su elección, creó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo formado por laicos y clero, destinado a sensibilizar a las conferencias episcopales. En 2019, Francisco convocó a principales obispos de todo el mundo a Roma para hablar del problema. The Holy Father has given the Commission a very clear mandate to animate the entire Church from within the Roman Curia on the subject of child protection. Aunque los críticos dicen que la Iglesia todavía no hace lo suficiente para prevenir los abusos a menores, el Papa Francisco dijo que el cambio que ha llevado a cabo para dar a esta comisión una mayor voz en la Iglesia va bien y que además apoya a esta comisión totalmente. Tengan confianza en él, es ese milagro maravilloso. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor. gracias. Mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Ruth y estamos mirando desde el capítulo 25, 47 en adelante toda la ley de la Torá, de la ley, ¿verdad? Del Pentateuco que encontramos con respecto al Goel, al que tiene que rescatar al hermano que cayó en la deuda y que luego tuvo que venderse como esclavo. Entonces uno de sus hermanos, de su pariente más cercano, lo tiene que rescatar. Bueno, pero hay muchas lindas posibilidades que va reflexionando el libro de Deuteronomio, en este caso la escuela deuteronomista, con el libro de Levítico, que es de normas, pero exclusivamente para la comunidad, cómo nosotros tenemos que alabar a Dios, cómo nosotros tenemos que seguir a Dios. Esta es la forma, según el libro del Levítico, según la escuela deuteronomista, cómo nosotros verdaderamente tenemos que alabar a Dios. Esto va en contraposición directa a lo que nosotros habíamos leído y estudiado también con el libro del Éxodo, en el capítulo 32, el famoso becerro de oro. Upebe coñande, aquella cuestión es mágica, toro, ave, el becerro de oro, apea renondebe, lleva ñande, yapota, ñañetindita, yayeroquita, yabuero sapucaita, y pensando que la presencia de Dios es simplemente una cuestión mágica, una cuestión de griterío, una cuestión de invocaciones nada más, pero en el vacío. El profeta Elías también, se acuerdan, cuando hace ofrecer los sacrificios a los profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Upean como ve uñande, bueno, pe moñe punuga tu ve, allá po ve te desafío pe gorua pe la pendemen Baal, pera be yuca, a pe goro sapucay.
Y ellos comienzan, ¿verdad? Y hacen sus ritos y hacen sus celebraciones, ¿verdad? Todo cuestiones externas. Incluso dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Reyes, ¿verdad? Capítulo 18, miñande ya lean la primera de los Reyes, dice, hacían escisiones en su cuerpo, estilo protestante, ¿verdad? Zapucay, que esto, que aquello, porque la espíritu. Bueno, a bebé Elías ellos, bueno, a bebé inmóvil y la vende la añade yara ellos, va a ver dónde hay. Después él hace todo lo contrario, ¿verdad? O sea, muestra un poco, manda a derramar el agua, muchas cosas, ¿verdad? Hasta que en un momento el Señor, ¿verdad? Ante la primera invocación de Elías, ese rayo que cae, ¿verdad? Bueno, todas estas son formas y son lenguajes para explicarnos que el encontrar a Dios está justamente en estas acciones concretas. El Goel es tan importante. El Goel, de cierta manera, queridos hermanos, nos está diciendo que Dios se manifiesta a través de nosotros mismos en la comunidad. Vendera pisha vende quiere oya lleva, comienza por la propia sangre, comienza con la propia carne, comienza con la propia familia. Upea la uatán en día lleva esa cuan y la aprovecha sendereje, sino que al contrario, es el que te ayuda, el que te pasa la mano, la comunidad, oye esa cuan. Por eso es que nosotros también, como pensamiento también teológico, aquí detrás de la familia podemos encontrar todo el valor de la familia. En síntesis, aquí de una forma indirecta te está hablando de la familia, porque la familia tiene que ser la primera célula, la primera responsable en hacer crecer, ¿verdad? En hacer funcionar toda la comunidad. Y qué lindo que es esto, ¿verdad? O sea, el hecho de encontrar, el hecho de ver, el hecho de entender que solamente cuando nos pasamos la mano, pero en la miseria por ver motivo, ¿verdad? Porque en el fondo, siempre es una responsabilidad de la comunidad, la que tiene que mirar. Aquí hay dos vertientes, queridos hermanos, para entender la problemática. Por una parte, cuando un hermano cae en la miseria, cuando un hermano cae en una situación de dificultades, entonces es la comunidad la que tiene que preguntarse en primer lugar, ¿por qué necesita venderse como esclavo? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿Qué es lo que nosotros no pudimos hacer? Ñande comunidad hay anda ya poira. Va ese ñande la ñandero gapu penda ya esa cuañe puna wi veteran va esa la indicato y la va ebelle ya pojina anda ñañe me cuay en cuenta llevando ya esa cuaye te oira. Peñandera pisa peñande yo que ojo ahí ma cuejinara. Bueno, eso es por una parte. Entonces es una pregunta muy importante a la que nosotros tenemos que responder. La segunda partecita, queridos hermanos, responde directamente entonces a cómo nosotros debemos actuar. Es decir, cómo nosotros estamos actuando ante esta situación que encontramos. Y eso es lo que el Goel aquí nos está presentando. Amo va ella pojinarae la ñane comunidad va ella poñainarae va ella landa yeyesa cuaira va ere la ña putingo y supejinarae. O sea, no le dimos una buena educación, un buen seguimiento o lo que sea. Porque esto es el resultado, ¿verdad?, de esa situación. Y la segunda, entonces, vendrán como consecuencias. ¿Por qué? Y porque si nosotros en una sociedad, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos personas mal educadas, mal formadas, corruptas, ladronas, etcétera, etcétera, siempre será un problema ¿para quién? Y para la misma comunidad. Para la misma comunidad. Aupeala omombe uñande hañandembo eina coñande yarañe ayepa. Oisha cañande iñande peye sape a mí que jape mañaque. Porque al final de cuentas ustedes son responsables en la educación de la familia, en la educación de las personas.
pe ñandeneta ñande yaipota ñande mante yayapota. Esta comunidad con ñande atihuasu ñande mante yayesacuata yayesata morbi para yaguatata amba ella para ñaño putimomita. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero cuando hay problemas, recordemos que el problema, por ejemplo, de un drogadicto, de un ladrón, etcétera, etcétera, ¿sobre quién recae? Sobre la misma comunidad. Upeare la ñañangare con la ñande comunidare. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir,
el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios?
Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre esta palabra tan interesante del Goel también. Nosotros hablábamos y decíamos anteriormente entre los que dicen los personajes acerca de Dios, porque estamos viendo un poco la teología, ¿no? Y aquí dentro de la teología aparece lo del Goel, es decir, Dios que rescata. Pero ¿cómo Dios rescata? Y Dios rescata a través de un hermano nuestro. Es una teología entonces muy práctica. No es una teología que simplemente, como decíamos al inicio, encontramos a un Dios que Él mismo actúa, que terremotos, que milagros, que apariciones, que ángeles, etc. Sino que es bien concreto. El Goel, el rescatador, en Boaz, incluso en esta mujer, ¿verdad? De Ruth. A pesar de que Ruth es una de las que es rescatada porque es una viuda, no tiene hijos. Entonces alguien le tiene que dar descendencia. ¿Quién es su Goel? Pero no quedamos también simplemente en esta ley así en forma general como se nos presenta. Cuando ella cae para que ella misma es un Goel para su pueblo, para su gente. Haeoía lleva oyapo getamba eiponamia haeoía lleva omongu ehina. ¿Para qué? Y para rescatar nada más y nada menos que la tribu, el pueblo, la dinastía del rey David. Salvar la dinastía del rey David. Ella va a ser y es después la bisabuela del rey David. Entonces nosotros encontramos aquí a una figura demasiado importante, siendo moabita. Entonces aquí incluso se está hablando a la universalidad, que es también uno de los temas interesantes. En su web lleva y hay cierta universalidad, porque Israel, Moab eran enemigos acérrimos. Sin embargo, a través de esta mujer nosotros estamos encontrando el accionar de Dios en una persona totalmente diferente a la del pueblo, ¿verdad? En forma totalmente diferente a la del pueblo, pero ella está actuando. Bueno, vamos a seguir un poco y mirar. Hay un elemento donde las mujeres de la comunidad dan crédito que Yahvé ha proveído a Noemí un Goel. Hay crédito. Vamos a ver en ese capítulo 4 del libro de Ruth. En el capítulo 4 del libro de Ruth aparece que el Señor ha proveído de un Goel, ¿verdad? En el versículo 14 dice de esta manera: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Entonces me halago Elin, alguien que viene y te rescata. Entonces, ante esta posibilidad,
a pesar de la perspectiva teológica fundamental de los personajes del libro, los estudiosos reconocen la laicidad relativa del propio narrador. Por eso es que no encontramos, dijimos hace rato, muchos elementos religiosos que aparecen, ¿verdad? Géneros literarios, formas de presentarse en el libro del Antiguo Testamento en general, en los libros en general, que sin embargo no aparece en el libro de Ruth. Muestra una laicidad mucho más laico, de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? La laicidad de este libro. El nombre de Yahvé está en la boca de los personajes. A cada paso encontramos el nombre de Dios, pero en la boca. No es que Dios aparece, no es que Dios viene y habla, no es que Dios viene y le dice a Ruth qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer. No es que Dios viene y le felicita a Boaz por lo que había hecho, no. Sino que en la reflexión del laico, en la reflexión de esa persona que se encuentra ahí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, queridos amigos, me parece que esto es esencial y fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que reconocer, ¿verdad? Tenemos que reconocer esta grandeza. Miren que el nombre de Yahvé está en la boca entonces de estos personajes a cada paso, pero el narrador reconoce realmente la participación de Dios solo en dos ocasiones. Que Dios verdaderamente aparece Él actuando, que es el 1:6. Dice de esta manera el autor sagrado. Dice así: entonces se decidió a volver junto con sus nueras, Noemí, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo. Ahí está. Entonces el Señor había visitado a su pueblo y le había proporcionado alimento. Esa es una forma como Dios actuó entonces. Apeala opocoa Noemí yesa cuacuanga ojoten. Y luego, como ya hemos mirado también, el capítulo 4:13, Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Es decir, solamente en estos dos versículos de estos capítulos 1 y 4 es donde vemos que Dios personalmente actúa en nuestros personajes en forma directa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, como siempre viene a nuestro encuentro, y hoy leemos del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 7, versículos 1 al 11. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Tú dirás: escuchen la palabra del Señor todos ustedes, hombres de Judá, que entran por estas puertas para postrarse delante del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo haré que ustedes habiten en este lugar. No se fíen de estas palabras ilusorias. Aquí está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no van detrás de otros dioses para desgracia de ustedes mismos, entonces yo haré que ustedes habiten en este lugar, en el país que he dado a sus padres desde siempre y para siempre. Y así continúa la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Pero hoy en dos sentidos, queridos hermanos. Anilañande yurupelañamo ingereinte ayevas ayahuerosapucay. Este templo, es decir, yahuerosapucay hinapeñande yara, como si fuésemos nosotros muy religiosos, es decir, religados a nuestra existencia con la verdad. Porque conocer la propia existencia, conocer la propia vida significa eso. El Señor en realidad entonces, queridos amigos, no nos pide simplemente aquí gritar y decir, ¿verdad? Este templo, sino que principalmente si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante que es reconocer y darnos cuenta lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Oyerureñan de Ayeva y Catujanguay Shalaya Popona Beñanderape. Y por eso el profeta Jeremías nos insiste entonces con estos dos puntos fundamentales para nuestra vida. No simplemente ser parlanchines, sino que sobre todo actuar, obrar, ser justos con los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar,
Recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Aquí vemos la segunda partecita y decimos que la mano de Dios está presente en los acontecimientos aparentemente, siempre aparentemente, que son fortuitos, casualmente, ¿verdad? Ella cae en la tierra del Goel, justamente de Boaz, que después le va a salvar, después le va a hacer el rescatador, el que lo va a liberar, incluso el que se casará con ella, el que dará a los hijos. ¿Se dan cuenta? Dentro de esta estructura narrativa, dentro de este cuento, nosotros vamos encontrando y vamos viendo el actuar de Dios en una manera, como decimos, que Dios actúa en estos encuentros aparentemente que son fortuitos. Desde el punto de vista del autor, que Ruth llegase al campo de Boaz era una evidencia más de la mano providencial de Dios. Entonces ahí queremos llegar. Es decir, Dios actúa, por eso decíamos, en los acontecimientos aparentemente fortuitos. Para nosotros aparentemente es casualidad, ¿no verdad? Sin embargo, podemos decir que es una causalidad porque Dios es el que dirige la historia. Dios entonces, el ambojapea. Dios hace que la mano providencial de Dios, la mano providencial de Dios, quien dirige los eventos personales de los personajes hacia la meta que se quiere llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué queremos llegar? En el 4:17 nosotros encontramos, ¿verdad? Cuando dice justamente las vecinas dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Y así, ¿viste? Bisabuela entonces del rey David. Qué interesante, ¿verdad?
En tercer lugar, encontramos la mano de Dios que está presente en los planes más delicados y atrevidos de los hombres. Como Dios dirige también, incluso en los planes más difíciles. Aquí hay una situación bastante ambigua, bastante difícil. Miren los preparativos de Ruth y la elección del lugar para el encuentro con Boaz en el granero. Esto sugiere el accionar de una prostituta. Atención, esto es muy delicado. Pero sin embargo, es Dios que está llevando adelante la historia. O sea, para el final feliz. Pero peañan de ella leña, hindú y más todavía, escuchen, más todavía en una cultura como era en aquel tiempo. Mirá que este libro se está escribiendo hace 2500 años atrás, ¿entendiste? Imagínense, ubíquense un poco en ese tiempo, ¿verdad? Te has prostituido apartándote de tu Dios, le dice una prostituta, te apartas de Dios. Has amado la paga de prostituta en todas las eras del grano, o sea, también el lugar se prestaba para estas cosas, ¿verdad? Una línea interpretativa trata esta acción como una conducta atrevida y seductora, lo que sucede en el capítulo 3. Pelemi, vea, y con mucha atención. En este contexto cultural, en el momento del aventamiento del grano, los graneros se convertían en lugares de conductas sexuales ilícitas. Imagínense, ahí el grano, todas estas cosas enormes, o sea, los fardos que existían ahí en medio de esos graneros, conociendo que los hombres pasaban la noche en los graneros del campo junto al grano, las prostitutas iban a ofrecerle sus servicios en estos lugares. Tal vez Ruth, una moabita, y Aregua moabita llegué ahí, la verdad, o sea, no era ni de Israel, no haya tenido ningún escrúpulo en fingir el papel de una prostituta para obtener el favor sexual por parte de un pariente cercano, más allá de lo realizado por Tamar en Génesis 38. Entonces esto es importante, ¿verdad? Que nosotros también miremos, que conozcamos, hay que conocer la cultura, hay que conocer el contexto histórico. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? ¿Cómo entender la Biblia? Se dan cuenta que en la Biblia hay güero sapucain de herente, cualquier cosa, ni de igual muy bauina, ni de igual ereboyeina. Entonces tenés que hacer, esto es lo que se llama una exégesis, por eso tenemos que dejar a los especialistas que hagan una buena exégesis, que nos vayan presentando. Y después hacemos una teología, ¿verdad? Una teología bíblica, una teología que nos ayude a nosotros. Y después ya hacemos la interpretación, la aplicación, la hermenéutica, ¿verdad? Una hermenéutica para una aplicación en nuestra vida. Pero ya cuando las paso allá esa, ni nada ya aplicación de añadir ni de allá peña en su web. Peña en su web con yande y cuando ponen a operar ya la estudiabe ya ni la ya antes ya la micrófono ni muy de televisión donde ve allá cualquier gloria allá. Esto es importante porque si no después hacemos, y esta es una gran responsabilidad ante la comunidad, ante la iglesia entero betea. Todos somos iglesias, todos somos entonces iglesia, pueblo de Dios que camina buscando y procurando entender su religión, religarse. Es decir, entender su propia existencia. Manabaya yu, manabaya imeko, abe hamoto, balaya guataña, inahamba, ebalaya usea, en síntesis. Pero para eso entonces tenemos que estar muy atentos, queridos amigos. Bueno, vamos a ver la próxima reflexionando de esta maravilla, de este pequeño libro, pero tan sustancioso y profundo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.